¿Qué tal, jóvenes? Es un gusto saludarlos. Mi nombre es César del Ángel Rodríguez Torres y les estoy impartiendo la asignatura Habilidades Directivas 1. Recuerden, me pueden contactar mediante mi correo electrónico, así como también en la plataforma de educación a distancia del plantel. Seguimos con el tema 4, manejo del estrés, y en esta sesión veremos el subtema 4.2, elementos principales del estrés. La competencia de esta unidad consiste en realizar prácticas para el manejo de estrés con el fin de mantener un clima organizacional óptimo. 4.2, elementos principales del estrés. De manera sorprendente, un estudio que incluyó encuestas realizadas a lo largo de 25 años a empleados reveló que una administración incompetente es la principal causa del estrés en el lugar de trabajo. 3 de cada 4 encuestas nombraron las relaciones de empleados con los supervisores inmediatos como el peor aspecto del trabajo. Es más, las investigaciones en psicología han encontrado que el estrés no solo afecta negativamente a los empleados, sino que también produce menos consecuencias visibles, aunque igualmente perjudiciales para los directivos. Por ejemplo, cuando los directivos experimentan estrés, tienden a percibir la información en forma selectiva y ver únicamente lo que confirma sus prejuicios, volverse muy intolerantes a la ambigüedad y exigentes de respuestas correctas, tener una fijación por un solo método para atender un problema, sobreestimar qué tan rápido pasa el tiempo, por lo tanto, siempre se sienten apresurados. Adoptar una perspectiva o mentalidad de crisis a corto plazo y dejar de considerar las implicaciones a largo plazo. Tener menos capacidad de hacer distinciones detalladas en los problemas, por lo que pierden de vista la complejidad y los matices. Consultar y escuchar menos a los demás. Confiar en los antiguos hábitos para manejar las situaciones actuales. Tener una menor capacidad de generar pensamientos creativos y soluciones únicas a los problemas. Así, no solo los resultados del estrés afectan negativamente a los empleados en el lugar de trabajo, sino que también impiden comportamientos eficaces por parte de los directivos, como escuchar, tomar buenas decisiones, resolver problemas eficazmente, planear y generar nuevas ideas. En contraste, el desarrollo de habilidades para manejar el estrés podría generar ganancias significativas. La capacidad de manejar el estrés de manera adecuada no solo mejora el desarrollo personal individual, sino que también puede tener un efecto enorme en las utilidades de organizaciones enteras. A continuación presentaremos un marco de trabajo para comprender el estrés y aprender a manejarlo. Este modelo explica los principales tipos de factores estresantes que enfrentan los directivos, las principales reacciones al estrés y las razones por las que algunas personas experimentan reacciones más negativas que otras. También se examinan los principios para manejar y adaptarse al estrés, junto con ejemplos específicos y guías de comportamiento. Principales elementos del estrés. Una forma de entender la dinámica del estrés consiste en pensar en este como el producto de un campo de fuerza.
Todos los individuos y las organizaciones existen en un ambiente caracterizado por fuerzas reforzadoras o contrarias, es decir, diferentes tipos de estrés. Estas fuerzas actúan para estimular o inhibir el desempeño que desea el individuo. A continuación se muestra la figura 2.1, modelo de análisis de campo de fuerza. Como se observa en la figura 2.1, el nivel de desempeño de una persona en una organización resulta de factores que pueden complementarse o contraponerse. Algunas fuerzas dirigen o motivan cambios en el comportamiento, mientras que otras restringen o bloquean esos cambios. De acuerdo con la teoría de Lewin, las fuerzas que afectan a los individuos generalmente están equilibradas en el marco o campo de fuerza. El poder de las fuerzas impulsoras coincide de manera exacta con el poder de las fuerzas restrictivas. En la figura, las flechas más largas indican fuerzas más intensas. El desempeño cambia cuando las fuerzas dejan de estar en equilibrio. Es decir, si las fuerzas impulsoras se vuelven más fuertes que las restrictivas, o más numerosas o resistentes, ocurre un cambio. Por el contrario, si las fuerzas restrictivas se vuelven más intensas o más numerosas que las fuerzas impulsoras, el cambio ocurre en el sentido opuesto. Los sentimientos de estrés son el producto de ciertos factores estresantes dentro o fuera del individuo. Estos factores estresantes pueden considerarse como las fuerzas impulsoras en el modelo. Esto es, ejercen presión en el individuo para cambiar los niveles presentes de desempeño en forma fisiológica, psicológica e interpersonal. Sin restricción, esas fuerzas podrían generar resultados patológicos, por ejemplo, ansiedad, enfermedades del corazón y colapso mental. Sin embargo, la mayoría de las personas ha desarrollado cierta elasticidad o fuerzas restrictivas para contrarrestar los factores estresantes e inhibir los resultados patológicos. Estas fuerzas restrictivas incluyen patrones de comportamiento, características psicológicas y relaciones sociales de apoyo. Fuerzas restrictivas intensas producen frecuencia cardíaca baja, buenas relaciones interpersonales, estabilidad emocional y manejo eficaz del estrés. La ausencia de fuerzas restrictivas lleva a lo contrario. Desde luego, el estrés produce efectos tanto positivos como negativos. En la ausencia de cualquier tipo de estrés, la gente se siente completamente aburrida y sin motivación para actuar, aun cuando se experimenten altos niveles de estrés. El equilibrio puede restaurarse rápidamente si existe la suficiente elasticidad. Por ejemplo, en el caso del paramédico de la ambulancia, los múltiples factores estresantes superaron a las fuerzas restrictivas disponibles y ocurrió una crisis. Sin embargo, antes de llegar a ese estado extremo, los individuos generalmente atraviesan 3 etapas de reacciones: una etapa de alarma, una etapa de resistencia y una etapa de agotamiento. Según la Organización Mundial de la Salud, México tiene un 75% de prevalencia de estrés en su fuerza laboral, lo que lo coloca en un primer peldaño por encima de las primeras economías del mundo, como China o Estados Unidos. La Universidad Nacional Autónoma de México encontró en un estudio reciente
que el 85% de las organizaciones son tóxicas, no tienen estrategias para fomentar ambientes de trabajos positivos y saludables. Estas organizaciones no promueven el desarrollo organizacional, no cuidan su talento, no apoyan a sus empleados en necesidades como mejorar su trabajo o disminuir su estrés. De acuerdo con una encuesta, casi 3/4 partes de la población mexicana sufre de estrés al menos una vez en el transcurso de cada semana, lo cual podría ser perjudicial para su salud. Datos de la encuesta Estrés, causas y consecuencias en la salud, realizada por la Universidad del Valle de México, arrojaron que entre las situaciones más estresantes para los mexicanos están la inseguridad con el 73% y la situación económica, tanto la personal como la del país, con el 65%. El estar desconectado de las redes sociales y tratar de cumplir las expectativas de otros también resultaron factores estresantes, con el 63% y 34% respectivamente, detalló la universidad mediante un comunicado. Además, el 42% señaló que la posibilidad de perder su principal fuente de empleo es una causa constante de estrés, mientras que el 37% indicó que la carga de trabajo es siempre un factor estresante, y para el 21% la relación con su jefe. Es importante mencionar que en México se aprobó recientemente la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la que se expresa la necesidad de prevenir factores de riesgo psicosocial y promover un entorno favorable en los centros de trabajo, siendo un gran reto para las empresas. Cada vez más personas sufren estrés, como todo en las grandes ciudades, donde se vive demasiado deprisa. Son distintas las causas por las que las personas sufren estrés, pero ¿cuáles son las principales? En el Whole Living Journal se publicó un estudio en el que revelaban las principales causas del estrés. A continuación se describen. Número 1. Factores económicos. El dinero es necesario para vivir, así que si no se tienen suficientes ingresos, puede ser un gran quebradero de cabeza. Número 2. Sobrecarga de trabajo. Ante estas situaciones, lo mejor es hablar con tu superior y, si eres el jefe, aprender a delegar. Número 3. Falta de satisfacción laboral. Sentirse cómodo en el trabajo y tener la oportunidad de hacer lo que te gusta es algo que cada vez menos empleados pueden hacer, por desgracia. Número 4. Relaciones personales. Todos necesitamos sociabilizar, y cuando las cosas no salen bien con las personas de nuestro alrededor, es normal que nos afecte. Número 5. Atención a la familia. El primer núcleo con el que tenemos contacto en nuestra vida normalmente suele acompañarnos hasta el final. Es normal querer atenderles como es debido, sobre todo cuando los abuelos o padres se hacen mayores y quieres recompensarles por todo lo que han hecho por ti. Número 6. Presión en vacaciones. Las vacaciones supuestamente son para disfrutar, pero mucha gente no se lo toma así. Es más, hay personas que sienten estrés por no estar trabajando. Otras simplemente se ponen nerviosas por salir de su zona de confort. Número 7. No decir nunca no. Grave error que puede traer consecuencias. Aprender a decir no
es mucho más importante de lo que algunos creen. Número 8. No tener tiempo libre. ¿Quién puede permitirse el lujo de no tener tiempo libre para disfrutar y no estar estresado? Muy necesario, o terminará volviéndose loco. Número 9. Obsesionarse con la perfección. Es comprensible que existan personas que quieran que todo salga perfecto. El problema es que la perfección no existe. Si intentar lograrlo se convierte en una obsesión, será un grave problema. Número 10. Falta de interés. Este síntoma normalmente afecta a personas que no encuentran nada que les motive. Por eso, la búsqueda de nuestros sueños nunca debe cesar. Número 11. Desorden y confusión. Sentirse confundido es un sentimiento que todas las personas viven alguna vez, e incluso tener desordenada la cabeza es más común de lo que creemos. Lo que ocurre es que pocas personas lo comprenden o lo comparten. Ahora veremos las conclusiones de este subtema. El estrés laboral se manifiesta sobre todo de dos formas, como adicción al trabajo, workaholic o trabajolismo, y el síndrome del quemado o de burnout. La adicción al trabajo es frecuente entre colaboradores que muestran un compromiso desmedido a la organización. El padecimiento se incrementa con la tecnología. El workaholic suele desarrollar estrés, problemas familiares y personales, gastritis, colitis, problemas cardiovasculares e insomnio. En el otro extremo está el síndrome del quemado o burnout, el agotamiento físico, emocional y mental en el que las personas pierden interés por sus tareas, tienen una autoestima menoscabada y padecen profundas depresiones. Algunas medidas para la atención del estrés, según la Organización Mundial de la Salud, son redefinición del trabajo mediante la modificación de exigencias laborales, asegurarse que los empleados obtengan los conocimientos y capacidades necesarias, aumento del control que ejerce el empleado sobre su trabajo, aumento de calidad y cantidad de apoyo que recibe el empleado, capacitación en gestión del estrés, ergonomía y diseño ambiental, perfeccionamiento de la gestión y perfeccionamiento institucional. La puesta en marcha de la norma 035 por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es sin duda una acción acertada. La prevención y control de los factores de riesgo psicosociales en las organizaciones es necesaria y el gran reto será vigilar el cumplimiento de esta norma. La tarea no es fácil, ya que hablamos de un universo casi de 5 millones de empresas existentes en nuestro país. No es suficiente que solo las grandes organizaciones se apeguen a lo que dicta la norma. Recordemos que más del 70% de la fuerza productiva mexicana labora en las denominadas pymes. El estrés laboral pide una reflexión compartida entre dirigentes y colaboradores que busque dinámicas y contrapesos a las demandas laborales. Se debe distinguir entre tener compromiso y alcanzar objetivos y desarrollar un trastorno que vaya contra la salud física o mental. A continuación se muestran las referencias bibliográficas. Para mayor información, por favor, consultar dichos libros. Jóvenes, pues muchas gracias por su atención
Estaré atento a sus preguntas, inquietudes sobre las actividades de aprendizaje referente a la unidad número 4. Nos vemos en la próxima sesión. Cuídense. Hasta pronto.